estimados alumnos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el que estén escuchando esta presentación. Siempre de la mano de Formación Entrena Mejor, junto a Nutrición en Movimiento y con el aval académico de Instituto Nuevos Aires, les presentamos el módulo 2 de la capacitación, suplementación, marketing versus ciencia. En este segundo encuentro nos vamos a ocupar específicamente de los suplementos categorizados dentro del grupo A de la clasificación del Instituto Australiano del Deporte, es decir, aquellos suplementos que han sido evaluados científicamente y comprobado su beneficio cuando se utilizan de acuerdo con un protocolo específico y en una situación deportiva particular. Más precisamente, nos vamos a detener en cada una de las subcategorías, tanto en alimentos deportivos como en suplementos médicos y además en suplementos de rendimiento, donde detallaremos cada uno de los suplementos que están categorizados en cada una de estas secciones. Dentro de los alimentos deportivos nos podemos encontrar con las bebidas deportivas, los geles de hidratos de carbono, whey protein, ganadores de peso, barras deportivas y reemplazo de electrolitos. Vamos a comenzar por las bebidas deportivas, que son bebidas isotónicas que proveen energía y fluidos rápidos, maximizando la tolerancia gástrica y palatabilidad. En general, ¿qué aportan estas bebidas? Siempre hablamos de las bebidas deportivas comerciales, ¿no? Aportan hidratos de carbono aproximadamente del 4 al 8%, aportan sodio. El hecho de la adición de sodio puede ser útil para estimular el consumo voluntario de fluidos, restaurar el equilibrio de líquidos, restituir las pérdidas de este mineral durante el ejercicio prolongado y, ¿por qué no?, reducir las pérdidas que se pueden producir mediante la orina. Y además suelen contener potasio, importante además para la contracción muscular. Bueno, ¿bajo qué situaciones las podemos usar estas bebidas? Pueden ser antes del ejercicio, cumpliendo un objetivo de optimizar depósitos de glucógeno. Puede ser durante el ejercicio, en búsqueda de reponer las pérdidas, tanto de fluidos como de electrolitos y como así también de energía. Y además, posterior al ejercicio, donde el principal objetivo va a ser rehidratar en los momentos inmediatos a la finalización del ejercicio. Por último, podemos remarcar que en aquellas bebidas deportivas con una combinación de hidratos de carbono, como por ejemplo la combinación de glucosa con fructosa, tienden a generar un cierto beneficio en materia de superar el límite de absorción de hidratos de carbono por hora. Este límite es de 60 gramos hora, mientras que con una adecuada combinación de hidratos de carbono se puede llegar a
absorber 90 gramos por hora. Por supuesto, generando grandes beneficios en cuanto al retraso de la aparición de fatiga en ejercicios de duración prolongada. En segundo lugar, nos vamos a ocupar de los geles de hidratos de carbono, donde podemos remarcar que poseen una textura similar a la gelatina y se presentan en pequeños sobres denominados sachet. Y por supuesto, ¿qué nos aportan? Hidratos de carbono, pero de una forma fácilmente transportable y fácilmente digerible. La mayoría de los geles de hidratos de carbono aportan entre 65 a 70% de hidratos de carbono por unidad, y algunos de ellos además pueden aportar electrolitos como pueden ser sodio y potasio, y además otras sustancias tales como cafeína. Las situaciones posibles para su uso puede ser en deportes de resistencia, es decir, con una duración mayor a 90 minutos, en deportes de equipo, o bien una colación antes de una competencia. Cabe aclarar también que es aconsejable que el consumo de este producto sea en conjunto con una ingesta abundante de agua potable fresca, ya que si no bebemos lo suficiente, se acabará con poseer una, entre comillas, pasta pegajosa en el estómago, que obligará a llevar agua del torrente sanguíneo hacia el estómago, y de este modo se puede incrementar el riesgo de una deshidratación. Bueno, en tercer lugar vamos a hablar de los batidos de proteínas, donde podemos inferir que la función principal va a ser complementar una alimentación con escaso o insuficiente aporte de proteínas, sea cual sea el motivo de esta carencia. En este caso podemos encontrar que tanto deportistas profesionales como recreativos hacen un uso en algunas ocasiones desmedido de este suplemento, ya que existe una preocupación excesiva por llegar a cubrir las necesidades diarias de este nutriente importante para no solo el rendimiento físico deportivo, sino también en algunos casos para la salud en general. En primer lugar, debemos remarcar que aportan este tipo de suplementos, por supuesto que aportan proteínas provenientes de, por ejemplo, suero de leche y o caseína, provenientes de soja o además provenientes de legumbres como arvejas. Y las situaciones posibles de uso, en este caso hemos marcado dos principales. Por un lado, complementar la alimentación en deportistas que deseen mantener o incrementar la masa muscular y por algún motivo en particular no alcanzan los requerimientos diarios de proteínas mediante el consumo de alimentos. Y por otro lado, colaborar con la recuperación óptima en momentos posteriores a un entrenamiento o además a una competencia. Este tipo de productos suele venir en presentación en polvo, por lo cual se puede diluir en leche o en agua, o bien añadiéndolo a alguna preparación en particular, como pueden ser licuados, budines, panqueques, etc. A continuación nos vamos a ocupar de los famosos ganadores de peso o gainers. Este tipo de productos están disponibles en forma también en polvo, por lo cual, al igual que hemos explicado para el suplemento anterior,
se puede diluir en soluciones como leche o agua potable fresca. Pues bien, ¿qué nos aportan los ganadores de peso? Por un lado, nos aportan hidratos de carbono como maltodextrina y azúcares. Nos aportan proteínas, más específicamente proteínas lácteas, como pueden ser proteína de suero o caseína. Nos pueden aportar grasas, vitaminas y minerales. Y algunas marcas además contienen pequeñas cantidades de ácidos grasos y otros nutrientes que pueden mejorar el rendimiento. Teniendo en cuenta lo explicado aquí, este tipo de productos puede proporcionar una alternativa cómoda a los alimentos tradicionales, más que todo cuando existe una imposibilidad concreta de consumir estos últimos. Y su utilización puede ser también para complementar una alimentación en aquellos deportistas que deseen incrementar su masa muscular, para favorecer una recuperación energética y muscular una vez finalizado el entrenamiento, y por qué no pensar en reemplazar ingestas que habitualmente se realizan con alimentos tradicionales. Esto cabe aclarar que se aconseja que se pueda dar bajo situaciones particulares, como por ejemplo un viaje extenso o una distancia larga entre el lugar del entrenamiento y el hogar. Bueno, en el caso de las barras deportivas, podemos sostener que es una forma compacta de aportar considerablemente hidratos de carbono y proteínas, y además aportar en menor medida grasas y fibra dietética. Por lo tanto, podemos inferir que poseen una alta densidad energética. Las principales ventajas que ofrecen este tipo de productos: en primer lugar, la facilidad de transporte, y en segundo lugar, que no necesitan refrigeración. Por otro lado, podemos sostener que en algunos casos suelen fortificarse con vitaminas y minerales, y además con otras sustancias como pueden ser creatina y cafeína. Y su utilización está recomendada para, por ejemplo, en entrenamientos o competencias de larga duración, donde es poco viable consumir alimentos tradicionales. También para complementar la alimentación de aquellos deportistas que, por algún motivo particular, deben poseer un aporte calórico elevado. También como una colación post-entrenamiento, es decir, una vez finalizado el mismo, en caso donde no podamos contar con alimentos tradicionales. Y en aquellos atletas donde, debido a la frecuencia de viajes o a la distancia existente entre su hogar y su lugar de entrenamiento, no pueden consumir alimentos tradicionales en los momentos periféricos al mismo, es decir, tanto antes de entrenar como después de dicho momento. Y el último suplemento dentro de esta subcategoría de alimentos deportivos, nos encontramos con los reemplazos de electrolitos, que por ejemplo pueden presentarse en polvos, tabletas o productos listos para consumir, que permiten el reemplazo selectivo de los electrolitos perdidos a través del sudor. Entonces, ¿qué pueden aportar? Glucosa, anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico dihidrato. Además, se pueden utilizar en reemplazo de las bebidas deportivas cuando éstas no alcanzan a cubrir
los requerimientos necesarios de electrolitos, tanto previo como durante y posterior al ejercicio prolongado. Las situaciones posibles donde se puede utilizar, como hemos dicho anteriormente, previo a la actividad, durante la actividad y además posterior a la actividad, como podemos visualizar en el extremo izquierdo de nuestras pantallas. Las sales de rehidratación oral son elaboradas teniendo en cuenta las directrices de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento y prevención de la deshidratación asociada a la diarrea y a la gastroenteritis, y se presentan en algunos casos saborizadas en búsqueda de poseer mayor aceptación por parte del usuario. A continuación vamos a comenzar a hablar de los suplementos médicos, más específicamente de suplemento de hierro, suplemento de calcio, multivitamínicos y minerales, vitamina D y probióticos. En primera instancia vamos a empezar a desarrollar los suplementos de hierro, pero previamente a ello cabe aclarar o recordar en algunos casos que el hierro es un mineral importante para el funcionamiento óptimo de diversos sistemas del organismo, ya que es un componente esencial de la hemoglobina y la mioglobina, que a su vez son trascendentes para el transporte de oxígeno tanto en la sangre como en el músculo. La deficiencia de hierro puede afectar a la capacidad de esfuerzo y de rendimiento, antes de influir en la salud a nivel general. Por lo tanto, los suplementos de hierro aportan justamente, valga la redundancia, hierro no enínico en formato de sulfato ferroso. En estos casos puede ayudar en el tratamiento de una deficiencia o bien para prevenirla. Pero el factor trascendental del tratamiento será la identificación de la causa de dicha carencia. Teniendo en cuenta esto último, debemos remarcar que hay 4 causas por las cuales puede haber deficiencia debido a una ingesta inadecuada, producto de patrones alimentarios vegetarianos mal diseñados, patrones de consumo con escaso aporte de alimentos ricos en este mineral, puede ser por aumento de necesidades, en el caso de las embarazadas, en el caso de las damas con la menstruación y además en el caso de la adolescencia. Se puede deber también a un aumento de las pérdidas que puede suceder por hemorragias gastrointestinales o alguna otra razón, y por último por una mala absorción, y si hay que citar algún ejemplo podemos destacar los individuos que padecen celiaquía. En el caso de los suplementos de calcio, al igual que los suplementos recientemente explicados, nos van a aportar justamente, valga la redundancia, calcio en formato de gluconato de calcio, aportando 500 miligramos por dosis. Pero conocer la causa de la deficiencia es importante para establecer un tratamiento integral. ¿Por qué? Porque suplementar sin haber corregido la carencia es situarse en una posición de desventaja frente a este inconveniente. ¿Por qué puede deberse una deficiencia? Debido a 3 razones fundamentales.
Por un lado, ingesta inadecuada puede deberse a una restricción calórica durante un largo periodo de tiempo, o bien por un escaso consumo de alimentos fuente de calcio. Se puede ver por el aumento de las necesidades, como puede suceder en el caso de la niñez y adolescencia, en el caso de las embarazadas o en el caso de lactancia. Y además se puede ver por un aumento de las pérdidas, como puede ser alguna alteración en la menstruación. Bueno, a continuación comenzaremos a desarrollar uno de los suplementos con mayor aceptación y utilización por parte de los usuarios. Los multivitamínicos y minerales suelen presentarse en comprimidos, tabletas o packs con formulaciones de baja dosis y de amplia variedad de estos dos micronutrientes. Entonces, por supuesto, al preguntarse qué aportan, van a aportar una amplia gama de vitaminas y minerales. Más allá de que hasta el momento no hay una evidencia científica de que la suplementación con estos dos nutrientes recién nombrados mejora el rendimiento, cabe aclarar que en los casos donde por diferentes motivos no se llega a cubrir la ingesta dietética recomendada, podrían ser necesarios. ¿Y bajo qué situaciones puede ser útil su incorporación? Bueno, en aquellos deportistas que deben viajar por largos periodos de tiempo, aquellos atletas que deben sostener una restricción calórica severa, o bien por poseer una escasa variedad de ingesta alimentaria. Bueno, en el caso de la vitamina D, podemos decir que es un micronutriente que es soluble en grasa y tiene una estructura química similar a las hormonas esteroideas. La principal fuente de vitamina D es la exposición solar, sin embargo también la podemos encontrar en diversos alimentos como por ejemplo pescados azules, yema de huevo y alimentos fortificados como pueden ser en el caso de leche, cereales o margarinas. En relación al rendimiento deportivo, es importante ya que su deficiencia está relacionada con el aumento del riesgo de lesiones óseas y dolor musculoesquelético crónico. Además, hay evidencia científica que muestra que niveles adecuados puede favorecer algunas aptitudes físicas, como por ejemplo la fuerza, la potencia y el tiempo de reacción. ¿En qué situaciones puede ser útil su incorporación? Bueno, en aquellos deportistas que sus entrenamientos los efectúan bajo techo durante gran parte de la temporada y además en aquellos deportistas con piel oscura. En el caso de los probióticos, como podemos ver en la imagen en el extremo izquierdo de vuestras pantallas, los podemos encontrar en alimentos de consumo regular como puede ser leche o yogur, y son importantes para, entre otras cuestiones, inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos, para mantener la flora intestinal y para disminuir la inflamación intestinal. Ahora bien, se preguntarán, bueno, pero en el caso de los deportistas, ¿para qué puede ser útil? La incorporación de este suplemento puede ser importante en aquellos deportistas que posean antecedentes de problemas gastrointestinales durante periodos de entrenamiento intenso y o competencia, y en atletas que experimenten síntomas de enfermedad respiratoria. En este último caso, la incorporación de probióticos sería como un uso preventivo. Y por último, nos vamos a ocupar de los suplementos de rendimiento, donde podemos destacar a cafeína, creatina, beta-alanina
bicarbonato de sodio y jugo de remolacha. Bueno, vamos a comenzar hablando de la cafeína. La cafeína es una sustancia natural presente en las hojas, semillas y frutos de más de 60 especies vegetales en todo el mundo. Cabe aclarar que desde el año 2004 la Agencia Mundial Antidopaje la eliminó como una sustancia prohibida. En consecuencia, después de hacer una revisión de evidencia científica disponible, el Instituto Australiano del Deporte determinó como un suplemento de rendimiento formando parte del grupo A de su clasificación. En cuanto al protocolo de su consumo, se sugiere una ingesta de 1 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal. Se sugiere además que sea de 45 a 60 minutos previo al inicio del evento deportivo, sea una competencia o un entrenamiento. Dosis más altas, es decir, más de 6 miligramos por kilogramo de peso, no serían seguras para la salud a corto, mediano y largo plazo. Pues bien, ¿en qué situaciones es aconsejable su utilización? En eventos de alta intensidad y corta duración, en eventos de alta intensidad y duración más extensa, en eventos de resistencia, en eventos de ultra resistencia y además en deportes intermitentes de alta intensidad. Hay un pequeño inconveniente con la administración de cafeína, ya que la cantidad de esta sustancia en bebidas comunes, como puede ser café, bebidas cola, bebidas energizantes, mate, medicamentos de venta libre, son muy variables, por lo que es dificultoso efectuar una recomendación específica sin tener en cuenta la fuente de este elemento. Una opción valedera en este caso sería administrar cafeína bajo fórmulas magistrales, es decir, aquel medicamento que es preparado por el farmacéutico o bajo su tutela para complementar expresamente una prescripción médica. Lamentablemente, al menos en Argentina, no contamos con la posibilidad de comprar cafeína de forma aislada, pero sí hay diversos medicamentos, algunos de venta libre, donde tienen una cantidad considerable de esta sustancia. En cuanto a la creatina, en primera instancia debemos sostener que es un compuesto natural formado por 3 aminoácidos, glicina, arginina y metionina. El organismo obtiene este compuesto de la síntesis endógena, aproximadamente entre 1 a 2 gramos, y además de la incorporación a través de la alimentación diaria, que en el mejor de los casos podemos aportar 2 gramos. Este compuesto se combina con el fósforo para formar la fosfocreatina en las células musculares. Esta combinación nos provee de energía para las actividades de alta intensidad y corta duración. La presentación suele ser en polvo o en cápsulas. Sin embargo, a fines prácticos, se sugiere que sea consumida en polvo para tener la posibilidad de dosificar de manera óptima la cantidad exacta a suministrar. Si tenemos que hablar de los protocolos de consumo, debemos diferenciar en 2. Por un lado tenemos una carga rápida que comienza
durante los primeros 7 días con un consumo de 20 a 25 gramos diarios, o sea 0,3 gramos por kilogramo de peso por día, distribuidas uniformemente a lo largo del día en 4 a 5 ingestas. Una vez finalizada esta etapa, se procede a un consumo de 3 a 5 gramos diarios, o sea 0,03 gramos por kilogramo de peso por día en una sola ingesta. O además, podemos efectuar una carga lenta con una sola ingesta diaria de 3 a 5 gramos o 0,03 gramos por kilogramo de peso por día. En el caso del primer protocolo, se obtienen niveles de fosfocreatina en sangre óptimos a los 7 días, mientras que en el segundo protocolo de consumo, esto se puede lograr recién a los 28 días de comenzado con esta fase. ¿Y en qué casos se puede aconsejar su utilización? En sprint de alta intensidad y corta duración, en deportes de resistencia, en deportes de conjunto o intermitentes, en deportes de raqueta o en aquellos individuos que deseen incrementar la masa muscular. Si hablamos de la beta-alanina, en primera instancia hay que destacar que hasta no hace muchos años atrás, este suplemento formaba parte del grupo B de la clasificación del Instituto Australiano del Deporte, pero mediante una revisión exhaustiva del material científico disponible hasta el momento, dicha entidad lo ha ubicado dentro del grupo A. Es un aminoácido sintetizado en el hígado que guarda una estrecha relación con la producción de carnosina. Carnosina es un compuesto formado por 2 aminoácidos, tanto la beta-alanina y la histidina, donde su función más importante en el organismo es la regulación del pH a nivel intracelular. En cuanto al protocolo de consumo, podemos inferir que 4 a 6 gramos durante 4 a 6 semanas son significantes para aumentar las concentraciones de carnosina muscular. ¿En qué casos puede ser útil? En deportes de alta intensidad con una duración de 1 a 4 minutos. Y el único efecto adverso que puede presentar es parestesia. ¿Qué es parestesia? Es aquella sensación de cosquilleo que se experimenta sobre la piel, y para disminuir o atenuar este efecto adverso se procede a disminuir la dosis a 1,6 gramos o utilizar aquella versión de liberación sostenida. Procedemos al bicarbonato de sodio, que es una sal alcalina que se encuentra en forma natural en el organismo y su principal función es neutralizar el exceso de acidez. Por lo tanto, es el principal buffer extracelular, a diferencia del suplemento detallado anteriormente. Si hablamos del protocolo de consumo, se efectúa una carga aguda de 0,3 gramos por kilogramo de peso 60 a 90 minutos previos al comienzo del ejercicio. ¿En qué deportes puede ser útil o bajo qué situaciones su incorporación puede ser necesaria? En aquellos deportes donde predomina la alta intensidad con una duración de 1 a 7 minutos y en deportes intermitentes también. Y los efectos adversos que nos podemos encontrar en este caso son diversos, entre los que se puede destacar dolor abdominal y diarrea osmótica. Para atenuar estos efectos adversos se sugiere que sea consumido con abundante agua,
No obstante, esto no aseguraría evitar por completo algún malestar gastrointestinal. Y por último, el jugo de remolacha, que, como en el caso de la beta-alanina, este suplemento anteriormente estaba dentro del grupo B de la clasificación del Instituto Australiano del Deporte, y mediante una revisión exhaustiva de la evidencia científica disponible, actualmente se encuentra dentro del grupo A de dicha clasificación. En primer lugar, debemos remarcar que la remolacha es una de las fuentes alimentarias más importantes y comunes de nitrato. Los nitratos funcionan mejorando la vasodilatación, la capacidad de los vasos sanguíneos de dilatarse y así aumentar el flujo sanguíneo. El protocolo de consumo, en este caso particular, es 0,1 a 0,2 milimoles por kilogramo de peso corporal de 2 a 3 horas previas al entrenamiento o al evento competitivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, para un individuo de 70 kilos, con 300 a 600 gramos de remolacha, cubriría con dicha dosis. ¿En qué situaciones puede ser útil? En eventos de alta intensidad y corta duración y en deportes intermitentes, ya que se ha demostrado que aumenta el tiempo hasta la fatiga y disminuye el costo de oxígeno en el ejercicio, como es el caso de la beta-alanina y el bicarbonato de sodio. Este suplemento también puede traer algunos efectos adversos, como por ejemplo náuseas, malestar estomacal y diarrea. Por lo tanto, se aconseja evaluar la tolerancia a este suplemento en entrenamientos para evitar vivenciar algunos inconvenientes gastrointestinales durante alguna competencia en particular. Muchas gracias por su tiempo y atención. Los esperamos en el foro de consultas correspondiente a este módulo para tener la posibilidad de disipar todas sus dudas o inquietudes respecto tanto al material obligatorio, material complementario y la presentación audiovisual que acaban de presenciar.